Ahora vamos a importar los datos de AutoCAD en una planilla de Excel. Para ello vamos a abrir el archivo que se llama Planifica. Es un archivo que ya tiene algo preparado, muy básicamente, para lo que vamos a hacer. Una tabla similar a esta tendría el encargado de gestionar todos los datos del proyecto de BIM. Tendría una hoja en la cual iría gestionando todos los datos y luego hojas individuales en las cuales irá gestionando los datos provenientes de cada subproyecto. En este caso, el nuestro, vamos a importar a la hoja de estructura los datos que hemos exportado de AutoCAD. Para ello vamos a ir a datos, vamos a posicionarnos en la primera celda y desde texto vamos a ir en busca del archivo que hemos exportado de AutoCAD. Seleccionamos importar. Vamos a indicarle que la primera fila son encabezados y no datos. Siguiente. Para armar las columnas vamos a dejar la opción predeterminada, que es que el separador de columna y columna sea el tabulador. Siguiente. Podríamos especificar para cada una de las columnas su formato. No lo vamos a cambiar, simplemente finalizamos. ¿A qué hoja? Aceptar. Y aquí vamos a tener esos mismos datos que exportamos desde AutoCAD al archivo de texto, los vamos a tener ahora en una columna de Excel. La persona responsable de gestionar todos los datos va a reubicar en la tabla general los datos que tienen que ver con tarea y duración. Vamos a copiar, control C para copiar estos datos y vamos a ir a planificación, a tarea, clic derecho y vamos a ir a pegar vínculos. De esta forma estas celdas van a quedar vinculadas a estas. Cualquier cambio que realicemos aquí se actualiza automáticamente allí. Lo mismo vamos a hacer para duración, control C para copiar y vamos a venir a duración, clic derecho y vamos a pegar el vínculo. Vemos como para estos tres primeros datos que tienen fechas ya se empezó a crear el Gantt. Vamos a extender esto hasta el final, le hacemos doble clic a este puntito y vamos a extender este también. Básicamente lo que dice esta tabla es: define una fecha de inicio, que podríamos darle cualquiera, supongamos que en lugar de ser el 1 de septiembre, la fecha sea el 15 de septiembre. Al actualizarla automáticamente se actualizan todos los datos. Estas celdas están vinculadas por fórmulas muy simples. Tenemos la fecha de inicio, la duración, que vino de AutoCAD, y el final. El final va a ser la suma de esta celda más la duración. Esta celda está conectada a la de aquí arriba, o sea que el dato que cambia aquí automáticamente va a cambiar aquí. Y así va sumando 4 días para esta fecha y así con todos. Todas las celdas están definidas como para tareas secuenciales. Una tarea empieza cuando termina la otra. Si quisiéramos hacer cambios en esto, por ejemplo, que las vigas pudiésemos comenzar 2 días antes de que terminen los patines, entonces podríamos poner que esto es igual a lo indicado en esta celda menos 2. Y vemos como aquí se superponen la tarea de empezar a construir las vigas con la tarea de construir los patines. En la columna de tipo tenemos un dato que vamos a precisar en la Work y que tiene que ver con el tipo de objeto que estamos ingresando. Puede ser un elemento que vamos a construir, un elemento que vamos a demoler o un elemento temporal. Un elemento que vamos a construir es un elemento que ingresa al proyecto y va a permanecer hasta el final de la vida útil de ese proyecto. Un elemento que vamos a demoler es un elemento que inicialmente está en el proyecto y va a desaparecer en una determinada fecha. Y un elemento temporal es un elemento que no está al comienzo en el proyecto, que en determinado momento se va a ingresar y en determinado momento va a desaparecer. Todos los elementos van a ser de construcción, entonces vamos a extenderlo para que abarque todo. Si quien gestiona los tiempos de toda la obra considera que
alguno de esos plazos hay que retocarlos, modificarlos, simplemente viene aquí y, por ejemplo, si las vigas del nivel 100 en lugar de tardar 5 días, planificamos que le vamos a dedicar nada más que 4 porque tenemos que comprimir los plazos de obra, lo modifica aquí, automáticamente ese cambio se va a afectar en la gestión general de la obra, en donde ahora vamos a tener que para las vigas del nivel 100 la duración es de 4 días. Al modificar la fecha de inicio de obra aquí, quedó vacío este espacio que comenzaba el 1 de septiembre. Para arreglarlo vamos a tener que venir a conocer un dato que nos indica esta celda, clic derecho, formato de celda, y en general vamos a tener este número 42993, debemos recordarlo, 42993 porque no es un número que podamos copiar. Venimos a la gráfica, seleccionamos en la línea de tiempo, clic derecho y vamos a dar formato al eje, y aquí en donde nos indica cuál es el mínimo vamos a asignar el valor que sería 42993. Entonces ahí comienza exactamente la gráfica a partir del 15 de septiembre. Por último vamos a ver cómo graficar en una tabla los avances de la obra. Vamos a borrar esta que tenemos y vamos a crear una nueva. Para ello vamos a ir a insertar. Vamos aquí a insertar gráfico de barras y vamos a seleccionar la barra apilada. Aquí está nuestra tabla, la vamos a poder acondicionar al largo que queramos y la vamos a poder colocar donde queramos. Hacemos clic derecho y vamos a ir a seleccionar los datos que queremos graficar. Vamos a venir a agregar y los datos que vamos a graficar van a ser la fecha de inicio y la duración de las tareas. Entonces, en donde nos dice nombre de la serie, vamos a hacer clic y vamos a empezar por el inicio. Expandimos y vamos a donde nos dice valores de la serie, a definir cuáles son los valores que vamos a graficar, que serían todos estos. Arrastramos y pulsamos Enter. Ya tenemos aquí graficados los valores, aceptamos, y a continuación de estos valores vamos a graficar la duración de cada tarea. Entonces vamos nuevamente a agregar y vamos a seleccionar duración, Enter, y valores de la serie, y los valores van a ser estos que tenemos aquí. Y Enter. Aceptamos. Bien, ya tenemos los valores que queremos graficar en horizontal. En vertical tenemos una numeración. Vamos a editar esa numeración. Editamos y vamos a seleccionar los valores que tenemos aquí. Y Enter. Entonces ahora en la entrada vamos a tener cada una de las tareas y cuándo comenzarían esas tareas. Pero en general la primera tarea va a estar arriba y no abajo. Entonces vamos a invertir estos datos que tenemos aquí. Vamos a aceptar, seleccionamos esa columna de valores y vamos a venir aquí al icono de las barras, opciones de eje, vamos a venir a opciones de eje y vamos a activar la opción de categorías en orden inverso. Entonces ahora sí tenemos los patines primeros, las vigas de fundación después y así sucesivamente hasta llegar a la correa. Que grafique la fecha cuando va a comenzar la tarea, esta barra celeste en realidad no aporta nada, lo que queremos relacionar son las tareas en sí, o sea esto que nos muestra en color naranja. Entonces vamos a cambiar los valores que tienen que ver con la fecha de inicio, vamos cliqueando hasta que lo seleccione y vamos a venir a relleno de línea. Y en donde nos dice relleno vamos a colocar sin relleno y también vamos a colocar en borde sin línea. Por último vamos a arreglar lo que ya habíamos hecho anteriormente para que no comience a graficar desde el 13 de agosto, sino que queremos que empiece a graficar a partir de la fecha de inicio que sería esta. Entonces recordemos, clic derecho, vamos a formato de celda, en general, y este número 42993 es el que tenemos que asignar a la barra
de la línea de tiempo. La seleccionamos y aquí escribimos 42993. Si quisiéramos que empezara a graficar lo que sucede a partir del 27 de septiembre, entonces seleccionamos esta, clic derecho, formato de celda, y el valor que tendremos que colocar como mínimo va a ser 43.005. Y si quisiéramos que graficase únicamente lo que sucede entre el 27 de septiembre y el 31 de octubre, hacemos lo mismo, clic derecho, formato de celda, general, 43.039, seleccionamos y vamos a escribir el máximo a 43.039. Y entonces nos grafica solamente ese periodo de tiempo. Tenemos varios formatos para la tabla que podremos asignar desde aquí. Y bueno, de esta forma vamos a poder definir el aspecto que tendrá nuestra gráfica de Gantt, las tareas que involucrará, los periodos de tiempo que involucrará, etc. En nuestro próximo vídeo vamos a ver cómo estas modificaciones realizadas a la planificación las podemos trasladar nuevamente desde Excel a AutoCAD.